Buenos días, vamos a hablarles sobre tiro parabólico. Nuestro objetivo principal es el estudio físico de una masa, donde vamos a ver las propiedades que adquiere respecto al tiempo. Nuestros objetivos específicos pues, son ver cómo se comporta la masa, ver cómo cambia respecto al tiempo y determinar el ángulo con el que la vamos a lanzar. Nosotros lo que hicimos para poder analizar el tiro parabólico, realizamos un experimento con una rampa y una esfera metálica, donde la lanzábamos para mirar el ángulo con el que salía, para mirar el ángulo de la altura máxima, mirar sus propiedades respecto al tiempo. Esto lo realizamos en la Universidad Francisco José de Caldas. Vamos a compararlo teóricamente y de una manera digital, por así decirlo, donde utilizamos un programa que es llamado Tracker, que sacábamos unas gráficas, el programa nos bota unas gráficas y las comparamos con los valores teóricos que nosotros mismos hallamos. Esto lo realizamos en la práctica libre de la universidad, donde lanzábamos la bolita para mirar cada componente. Uno. Bueno, a este lado tenemos la gráfica de tracker de posición en X. Entonces, como podemos ver, está respecto al tiempo. Entonces, a medida que va aumentando el tiempo, va incrementando la posición en X. Entonces, todo lo vamos a ver referente al eje X, que es el horizontal. A este lado tenemos la gráfica de posición teóricamente. Entonces, podemos ver que respecto también al tiempo, como en esta, va a ser una línea creciente. Entonces, comparándolas, tenemos cierto porcentaje de error que ya después mi compañero les va a explicar. Bueno, a este lado ahora tenemos la gráfica de posición en Y. Entonces, como podemos ver, a medida que transcurre el tiempo, la gráfica en Y va a hacer un movimiento que sube hasta la altura máxima, que es una altura aproximada de 7 centímetros, y va a bajar hasta la posición 0. La posición inicial en Y es de 6 centímetros. Bueno, esto lo acomodamos de acuerdo a los videos reales y pues de acuerdo a Tracker. Y en esta gráfica, pues como podemos ver, el movimiento es muy parecido y aproximadamente nos dio también altura máxima de 7 centímetros y la altura inicial fue de 6 centímetros. Al final también nos da una altura final de 0. Bueno, lo primero que hicimos fue hacer un análisis horizontal que con la fórmula de la velocidad, de diferencia de distancia sobre el tiempo, pasamos el tiempo a multiplicar e integramos para de esta forma obtener una ecuación con la posición, la velocidad y el tiempo. Esto con el fin de hallar la velocidad inicial. Inicialmente despejamos de esta ecuación la t, ya que tenemos la posición y tendríamos solo la variable de la velocidad. Posteriormente realizamos un análisis vertical en el cual tuvimos en cuenta la aceleración, la cual va a ser la gravedad. Entonces integramos la velocidad y la igualamos a la gravedad por el diferencial de tiempo. Con esto obtuvimos la velocidad en y inicial y la velocidad en y final igual a menos la gravedad por el tiempo. Esto nos permite que podamos volver a derivar con la velocidad en y de esta forma podamos hallar una ecuación que describa la velocidad con respecto a la posición en y el tiempo. Ya que tenemos la posición en inicial y la final, la cual va a ser 0 ya que vuelve al suelo ya una vez caída la bola, reemplazamos el valor de t inicial que hallamos con el cálculo en la ecuación que posteriormente acabamos de hallar, y luego pues de esta forma solo obtenemos aquí la variable de la velocidad inicial. Despejando obtuvimos que la velocidad inicial tiene un valor de 2.32 metros sobre segundo. Ya con el valor de la velocidad inicial proseguimos a hallar la velocidad en x y hallar la velocidad en y. Esto con la velocidad inicial por el coseno del ángulo en el caso de la velocidad en x y la velocidad inicial por el seno del ángulo en el caso de la velocidad en y.
También hallamos la altura máxima con el dato de la velocidad inicial, que sería con la fórmula de la velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo sobre 2 veces la gravedad, más la altura que inicialmente tenía. Con esto hallamos una altura. En el tiro parabólico la aceleración es constante, es constante tanto en X como en Y. En X se debe más que todo a que aceleración es igual al diferencial de velocidad sobre tiempo. Entonces, si la velocidad es constante, la velocidad de aquí y la velocidad de aquí van a ser igual. Por ende, la resta pues, va a dar 0 y pues así en cualquier tiempo la aceleración va a dar 0. La aceleración en Y también es constante porque la única magnitud física que actúa en ese momento es la gravedad. La gravedad va a actuar hacia la dirección J negativa, o sea que va a ser aceleración igual a menos la gravedad, que sería el 9.8. Entonces, esta va a ser constante, ¿por qué? Porque al salir con una velocidad, no sé, digamos que 20 metros sobre segundo, la gravedad al ser negativa va a hacer que esta disminuya hasta llegar a 0, la velocidad. En este punto, la gravedad va a contribuir para que la velocidad aumente en picada, por el tema de que la velocidad ya va a ser negativa y la gravedad también. Entonces, por eso la magnitud de la velocidad es que aumenta cuando llega en su punto máximo y aquí va a aumentar y aquí disminuye. Pero aquí siempre la gravedad, o sea, la aceleración va a ser constante, siempre va a ir hacia abajo. Por ende, se dice que la aceleración en todo el tiro parabólico va a ser constante y su magnitud va a ser 9.8, que es la magnitud de la gravedad. Concluyendo nuestro experimento, tenemos que, de acuerdo a las variables obtenidas en el laboratorio, pudimos establecer la relación entre las velocidades y las distancias. También comparamos los valores teóricos con los experimentales, donde se encontró varias diferencias entre el programa y la teoría. Esto se da porque el programa toma un valor y un movimiento aproximado, mientras nosotros idealizamos el problema donde no tenemos en cuenta en la mente lo que puede afectar las variables del programa, dado caso lo que es resistencia del aire, aunque es muy poca, demás cosas. También analizando las gráficas obtenidas en el experimento se puede observar que estas describen el comportamiento del tiro parabólico en cada una de sus componentes y pues magnitudes vectoriales. Y por último tenemos que debido a un error en la práctica, algunos de los datos tienen una variación que no tiene un orden específico. Esto ocurre por un cambio imprevisto en el laboratorio y que los fotogramas tienen saltos debido a la calidad del video. No tuvimos la oportunidad ni la opción de grabar con un celular de gran, de gran cámara, pero pues hicimos lo que se debía.